Una vez que tenemos definida la verosimilitud, naturalmente surge un mecanismo de estimación de los parámetros, dado el modelo. Entonces, recordemos esta idea de la verosimilitud como una función que va del espacio paramétrico a R, recordando siempre que la verosimilitud por definición es el producto de las funciones de verosimilitud individuales de cada una de las observaciones para un cierto valor de tita. Y naturalmente, si lo que volvemos atrás a nuestra idea de lo que era la inferencia estadística, que era una vez elegido el modelo y dado los datos, tratar de pensar cuál es el tita, el mejor tita que de alguna manera reproduzca el proceso, represente al proceso verdadero, parece natural definir un estimador de tita como el argumento, aquel tita que maximiza la verosimilitud dado la muestra y dado el modelo. O sea, dicho de otra manera, el estimador máximo verosímil que basado en la muestra, por eso el estimador lo pensamos como función de x, vamos a construir pensando que las x son n elementos de información que vienen del proceso. Este estimador surge de encontrar aquel tita dentro de la familia de parámetros habilitada por el modelo, cuál es el tita que maximiza la verosimilitud para unos x que están fijos. ¿Y por qué este mecanismo de alguna manera es razonable, sin entrar en teoremas matemáticos, por lo menos la intuición? Bueno, primero, porque si yo elegí correctamente el modelo, que creo que representa a los datos y al proceso, parece natural buscar dentro de ese modelo aquel valor o aquellos valores de parámetros que de alguna manera hagan más verosímil hagan más verosímil observar lo que realmente observé. O sea, la idea es, van a ser privilegiados aquellos titas que vuelven a la observación conjunta de las x's, porque es así como se define la verosimilitud. La verosimilitud es la ley de observación conjunta de estas variables. El mejor estimador de tita va a ser aquel tita que haga este valor conjunto de observación de x lo más grande posible. Y eso tiene sentido. Si el modelo fue elegido correctamente, yo voy a tender a elegir titas que respeten de alguna manera los datos. ¿Y qué es respetar los datos? Es, dado ese tita, si alguien viene y me sopla y me dice cuál es el verdadero tita, seguramente que la función de probabilidad conjunta de la muestra en ese tita, valorado en ese tita con ese modelo, tiene un valor alto. En cambio, si elijo al azar unos titas que no corresponden, muy probablemente para esa muestra la verosimilitud asociada a ese tita tiene que ser bajo. Entonces parece razonable que busquemos valores de tita que maximicen la verosimilitud. Algo importante de entender y siempre recordar es que si pensamos en tita, el parámetro poblacional, recordar que lo que tenemos es un proceso de estimación, o sea, una mecánica de cálculo que depende de mis datos. Pero si yo mis datos, con esta abstracción que venimos haciendo en los últimos videos, los puedo pensar como una variable aleatoria, porque de alguna manera obedecen a un proceso de extracción que puedo pensar aleatorio, que viene de una población desconocida. Entonces, esta mecánica de cálculo es de alguna manera una variable aleatoria, porque es una función que depende de variables aleatorias. Y lo que tengo como estimador, en este caso particular, como estimador de máxima similitud, es una variable aleatoria. O sea, el proceso que surge de buscar, dado la muestra, titas que maximizan la verosimilitud, es una variable aleatoria. Y pensémoslo en particular, ¿por qué? Porque piensen en esto como una caja automática, después no importa numéricamente cómo la resuelvo. ¿Okay? Dado x's, yo acá enchufo x's, fijas, por ejemplo, números, y me devuelve automáticamente un tita. Pensemos en eso, una especie de función mágica, no sabemos cómo funciona, que pongo valores de x's y me devuelve titas que son los que maximizan esto. Pero si ahora esas x's, en vez de pensarlas fijas, las pienso aleatorias, esa máquina sigue funcionando igual. Y lo que me va a devolver ya no es un número, sino, o un conjunto de números que son las estimaciones de tita, sino que van a ser variables aleatorias, porque es una maquinita, es una función aplicada a variables aleatorias. Por lo cual, este estimador que está acá es una variable aleatoria. Y esta variable aleatoria no es otra cosa que el estimador de máxima verosimilitud, que tiene un montón de propiedades muy buenas, quizás las vamos a ver en un rato,
Quizá no sé, tengo que decidir cuán profundo vamos a entrar, pero sí tenemos que recordar muy claramente no solamente la definición de estimador de máxima similitud, sino esta idea fundamental, que es que en el fondo este mecanismo de estimación tiene todas las características de una variable aleatoria. Y por tener características de variable aleatoria, vamos a poder evaluar todas las propiedades que definimos de los estimadores como variables aleatorias. La propiedad de consistencia, que es que en el límite se acerca al verdadero parámetro poblacional. La propiedad de insesgadez, que es cuál es la esperanza de esa variable aleatoria y si coincide o no con el parámetro poblacional. Y esta noción fundamental de error cuadrático medio, que es una medida de el valor esperado de cuánto le erro al parámetro, que siempre lo podemos pensar como una combinación de dos formas de errar. Puedo errar por volatilidad en la estimación y errar porque sistemáticamente me quedo por arriba o por abajo del verdadero valor.